Gracias, buenas noches. Para mí es un placer tenerlos aquí conmigo. Vamos a empezar entonces con la temática es tan amplia que voy a tratar de correr porque no es posible abarcarla. Yo creo que tiene que haber una charla número 1 y una charla número 2 para poder ir abarcando toda esta temática. Primero que nada, la educación sexual ha estado vista en Costa Rica como un tabú, como algo que hay que esconder, como una vergüenza, como un serio problema. Entonces empezamos dando los grandes problemas que esto ha acarreado en el país: embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, aproximación al sexo con vergüenza, malicia y morbo. No se asumen las responsabilidades de paternidad, problemas de aborto, depresión social, manipulación, abuso sexual, violencia, deshumanización, cosificación de las personas, machismo y embrismo, prostitución y pornografía, etc. Por esta razón, realmente la educación sexual es urgente. El punto es cómo vamos a enfocar una educación sexual de calidad. Y para esto es el análisis. Estamos tratando de hacer un análisis lo más objetivo y lo más científico posible. Los materiales que vamos a analizar son los programas directamente del Ministerio de Educación, que se llaman Educar para una Nueva Ciudadanía. Aquí ninguna palabra sobra, cada palabra hay que analizar. ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es estudio? ¿Qué es afectividad? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es integral? Esto es fundamental. Y de la educación diversificada del Ministerio de Educación Pública. Vamos a escuchar un segundito a la representante del Ministerio de Educación para que todo lo que aquí se habla está sustentado sobre bases. Y en el conversatorio Retos y Dilemas de la Educación para la Sexualidad de la UNED también. Vamos a enseñar, yo les hago este desglose de más o menos que se enseña en el tema desde el primer grado hasta 10º año. Aquí dejamos claro que es desde el primer grado primaria e incluso kinder. Tenemos claro aquí que la complementariedad entre asignaturas implica, lo que ellos llaman complementariedad, implica que los niños van a ver estos contenidos no en una lección, como matemáticas, como estudios sociales, no, en todas. En estudios sociales, en ciencias, en educación física, en todas. Esto implica prácticamente una invasión curricular, porque es un tema que se va a ver en todas las asignaturas. Es imposible que un padre de familia diga, bueno, yo no quiero que mi hijo vea esto simplemente porque no hay una sola asignatura exclusiva. La hay, pero el tema es visto en todas las asignaturas. Como lo vemos aquí, complementariedad entre asignaturas. Se están trabajando en el mismo ciclo otras asignaturas como orientación, psicología o estrategias co-curriculares. Co-curricular significa todo. Recreos, significa festivales, significa fiestas, significa toda actividad extracurricular a la escuela. Las bases científicas del análisis que yo voy a ofrecer, que voy a tratar de correr, son la epigenética, fundada por Waddington, los aportes de André Jourdain, Jean-Paul Boncard, Enríquez, 70 años de investigación del biólogo, psicólogo y epistemólogo Jean Piaget, que como ustedes saben es una figura insigne, en conjunto con sus colaboradores, entre ellos Janet Gallagher, 35 años de estudios posteriores de la Fundación Jean Piaget, la Piaget Society, compilación de 40 años de estudio de Paul Fourquier, René Sasso, René Lacan, Michael Soulet y Sergei Libovici. 18 años de comprobación de la teoría de Piaget desde las neurociencias actuales, que como ustedes saben ya está comprobada en las etapas, con Kurt Fischer, Robert Thatcher, y aportes innovadores de Annette Carmen Love-Smith y René Belachon, entre otros. Las neuronas espejo también son la base de lo que vamos a analizar hoy, con Giacomo Rizzolatti, Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogazzi y Vittorio Gallese, que son los grandes investigadores de las neuronas espejo en neurociencias. Entonces, queda claro que la educación sexual es de suma importancia y es imperativo, eso sí, para diseñar un programa de calidad, es imperativo manejar las nociones epistemológicas. Como ustedes saben, epistemología aquí en la educación es cómo aprende el niño, cómo aprende el estudiante.
Sin eso no podemos tener fundamentación para la educación. Y también están en juego el desarrollo cognitivo con este programa, afectivo, ético, intelectual, social del niño y joven, la identidad general, las metas de vida, la autoestima y la inteligencia. Es decir, no es que la educación sexual es un programa solo de educación sexual, sino que afecta todas las áreas del desarrollo, incluida la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la conquista de lo real, la comprensión de la realidad con sus leyes y rasgos, es simultáneamente una función y capacidad creadora, receptora, recombinatoria, interpretativa, procesadora, analítica y adaptativa a la realidad de los seres vivos. Es la forma de vida por excelencia humana que se desarrolla hacia niveles de mayor abstracción, complejidad e integración, en la cual se une lo necesario y lo posible. Es simultáneamente asimilativa, almacenadora, procesadora, descubridora, es decir, de descubrimiento, creadora, exploratoria, indagadora, autoorganizadora, autorreguladora, práctica y teórica. Se mueve hacia el acercamiento hacia la realidad. Es decir, toda la inteligencia, toda la actividad del sujeto humano está hecha para entender la realidad, no para negar la realidad. Está hecha para orientarse hacia la realidad. Y la realidad es ontológica. La realidad no depende de cómo el sujeto la mira. Esta mesa no depende de cómo yo la mire. Esta mesa no depende de que yo crea que ella es verdadera. Ella existe sin que yo la mire, sigue existiendo. Esta es la realidad ontológica. La realidad ontológica está compuesta por todos los seres de la realidad. Todo lo que existe, todo lo que es ser, es ontología. La ontología no depende del sujeto. Del sujeto depende la epistemología, que es la manera en que conocemos lo real, en que podemos pensarlo, imaginarlo, conocerlo y adecuarnos a esa realidad. Por lo tanto, el ser, esto es básico en filosofía, quien no domina esto no domina ni absolutamente nada de las bases de lo que es educación ni de lo que es pedagogía. El ser, esta camarita, no depende de que yo piense que ella existe. Ella sigue existiendo si yo no la miro. Esto es ontología. Entonces es fundamental que el cerebro se mueve hacia entender la realidad común en sí y entender que el conocimiento es otra realidad. El conocimiento, como yo piense, como yo crea, como yo quiera, como yo sienta, está muy bien, pero eso no altera la realidad. Esto es ontología y nosotros somos sujetos epistemológicos. ¿De dónde viene la inteligencia? El problema clave de la epistemología. ¿Viene de mí como sujeto o viene del objeto? ¿Qué determina la inteligencia? ¿Es heredada? Es decir, ya yo la traigo en los genes. ¿O es producto del medio? Que el medio entra dentro de mí y entonces yo lo asimilo, yo lo entiendo y entonces es el medio el que causa la inteligencia. Si es el medio, estamos en programas de estimulación. Entonces estimulemos a los bebés y entre más los estimulamos, más inteligentes son. Es un mito. Si estamos dentro del racionalismo, que es otra posición, entonces no estimulemos al bebé porque eso no importa. De todas formas él se va a desarrollar, ¿para qué lo vamos a estimular? Los dos extremos son mitos. Estamos aquí en presencia del empirismo. La educación manipula al estudiante, le dice lo que tiene que pensar. El estudiante no es capaz, entonces hay que decirle todo y hacerle todo. Entonces tenemos un medio activo aquí que pretende transmitir conocimiento, pero ignora las formas en las que el niño construye su conocimiento. Le impone las ideas correctas y el niño piensa como la mamá. Mentalmente el niño es pasivo, receptivo, no cuestiona las ideas, aparenta ser activo, pero no lo es porque su acción mental no es real. Acepta todo lo que el adulto le dice. Esto es el empirismo. Es una educación fracasada, como ustedes saben, es una educación que ha regido a Costa Rica generalmente. El racionalismo es lo contrario, totalmente lo contrario. Tenemos un estudiante activo, pero con ausencia de límites, sin ayuda. El niño construye solo la inteligencia, no le tenemos que ayudar. Se relegan a segundo plano los valores de responsabilidad, disciplina, hábitos, orden, honestidad, moral y esfuerzo, y no hay consecuencias.
decir, son programas educativos en los que no existen las consecuencias, puedo hacer prácticamente lo que quiera sin que haya ningún problema. Es decir, aquí tenemos un medio pasivo permisivo. Esto es lo contrario del empirismo. Con los grandes epistemólogos, grandes genios en la historia, Immanuel Kant nos dice, no, tanto los empiristas están exagerando como los racionalistas. Ninguno de los dos tiene razón, más bien los dos tienen razón. Entonces tenemos al sujeto y al medio, al niño y al medio, igualmente activos y determinantes. Piaget, otro gran genio, indiscutible, también, no en sus ideas, porque toda idea es discutible, indiscutiblemente gran genio. Nos dice ambos están en interacción, en construcción, coevolución y son indisociables, es decir, agrega todavía completa al que Immanuel Kant. Y dice, refiere a la acción mental. No a la acción física, sino a la acción mental. Entonces él plantea una síntesis entre empirismo y racionalismo, al igual que Kant. Recordemos que Kant fue el primero que planteó esa síntesis. Pero Piaget también crea otra síntesis, una síntesis superadora. Les quiero decir que una síntesis supera lo anterior. Es decir, cuando nos devolvemos al empirismo y al racionalismo, tenemos que poner atención porque ya eso fue superado por la historia de las ideas. Tenemos la interacción niño-medio, el sujeto activo elige su objeto y explora desde sus propios esquemas de acción, de acuerdo con su etapa. El sujeto se adapta a los objetos y situaciones reales, construye su autopercepción de acuerdo con la realidad. Es decir, no hay ignorancia de la realidad, es una asimilación de la realidad. A cualquier edad estamos en interacción. Y luego tenemos al medio. El medio no es pasivo, el medio ofrece resistencia. Por ejemplo, cuando este bebé quiere mover de cierta manera, no funciona. Tiene que funcionar solo de una manera, porque el medio está ofreciendo resistencia a la acción. También el medio ofrece información, y el adulto fomenta la exploración y la capacidad crítica en lugar de solo transmitir conocimiento. Aquí tenemos las tres posiciones. El empirismo, donde el objeto es activo, el medio es activo, el sujeto es pasivo. Es decir, tenemos un sujeto que recibe, nada más recibe. Tenemos el racionalismo, donde el sujeto es creativo y el medio simplemente no tiene importancia. Por lo tanto, ahí no hay límites, no hay responsabilidad, no hay hábitos, no hay disciplina, es el otro extremo. Y tenemos el constructivismo, donde ambos son importantes. Por eso tenemos la flecha de doble vía. Tanto el sujeto como el objeto están en interacción y son igualmente importantes e indisociables. ¿Okay? Aquí tenemos entonces una contradicción, porque el empirismo no se mezcla con el racionalismo. Entonces aquí tenemos los primeros programas de sexualidad del MEP, que a mí me tienen muy impresionada, sinceramente, donde ellos dicen que mezclan el humanismo con el racionalismo con el constructivismo, cuando ya vimos que eso estaba superado. Es decir, esto es una contradicción, no sé si lo pueden ver. El socioconstructivismo, la pedagogía crítica, el enfoque holístico y, para que no falte, el de habilidades. Entonces vamos a empezar con las contradicciones. Tenemos aquí el socioconstructivismo, que la base es Vygotsky, mezclado con el racionalismo, que le es contrario, y mezclado con el constructivismo. El problema en Vygotsky es que Vygotsky no está reconocido por la academia como constructivista, porque si bien él habla de un sujeto activo, no lo prueba en ningún momento, no existe el concepto, el dispositivo teórico que nosotros nos permita decir sí, es un sujeto activo. ¿Por qué? Yo puedo hablar de que esto está aquí, sí, digamos que esto es un sujeto activo, pero ¿cómo lo pruebo? Yo tengo que tener una prueba dentro de mi teoría. En el caso de Piaget tiene una prueba que se llama esquemas de acción. Ese es el dispositivo piagetiano para poder demostrar su sujeto activo.
Pero en Vygotsky la sociocultura es omnipotente, la sociocultura marca y determina al sujeto. Entonces estamos en presencia del empirismo, es decir, donde el medio determina al sujeto es empirismo. Entonces aquí tenemos empirismo y aquí tenemos racionalismo, que es lo contrario, y constructivismo, que también es lo contrario. Ok, la pedagogía crítica sí, ahí sí pueden hacer una mezcla de ese tipo, pero no las otras mezclas. El enfoque holístico también es contradictorio, porque el enfoque holístico no es complejo, es contrario a las teorías de la complejidad. Y el de habilidades ni siquiera existe, no es ningún enfoque. El de habilidades es simplemente técnicas y competencias, que es lo que está de moda, que es una visión mecanicista de la educación. Es decir, esto ni siquiera existe como enfoque pedagógico, no me refiero como técnica, sino como enfoque pedagógico. Aquí vemos más contradicciones epistemológicas ya de partida, ¿verdad? Sin entrar en las prácticas. Dice, la persona docente debe estimular, estamos en presencia del empirismo, modela al estudiantado empirismo, a nivel local, estatal, nacional y global, ya aquí se ve un interés globalizante que hay que ponerle atención, modela al estudiantado para el ejercicio, exigibilidad y defensa de los derechos sexuales y reproductivos en todas sus formas y alcances, independientemente de lo que creamos. Eso ya está normando, modelando todo el programa. Que estemos de acuerdo o no, ya eso es secundario. El perfil del personal docente estimula, modela. ¿Qué más? Bueno, aquí hay algo muy interesante, que es epistemológico, y lo tengo que decir porque es epistemológico. El objeto de estudio de la educación para la afectividad dice que es la sexualidad misma. El objeto de estudio de la educación nunca es el mismo objeto que se enseña. Es decir, cuando yo hago educación de la matemática, mi objeto de estudio no es la matemática. Cuando yo enseño educación física, el objeto de estudio no es la educación física. El objeto de estudio de la educación de la sexualidad es la relación entre el contenido, que es la sexualidad, y la posibilidad de transmitirlo y de compartirlo en doble vía entre el sujeto y el objeto. Entre el sujeto y el discente, entre el educador y el discente, para que quede más claro, entre el educador y el niño, entre el educador y el alumno. Así que en epistemología no entiendo por qué esta confusión. Después viene aquí, ellos son el comité. Bueno, aquí vienen actividades. Aquí hay una confusión entre sexualidad y genitalidad. Dice el comité, esta es una actividad pedagógica. Ellos son el comité organizador de una fiesta en honor de las relaciones sexuales, corporales, genitales y coitales, que se repiten todo el programa. Corporales, genitales y coitales orientadas al placer y al bienestar de las personas. Aquí hay varias falacias. Primero, placer y bienestar se confunden casi como sinonimia todo el programa. Luego, las relaciones sexuales, corporales, genitales y coitales, este trío está en todo el programa. Pero ahora vamos a ver, no tiene nada malo que esté. El problema es que marca todo el programa de A a Z, ¿verdad? Más adelante se los voy a comprobar, porque no es mi opinión, simplemente es la realidad. Aquí tenemos causas básicas del desarrollo cognitivo, que es el tema fundamental, cómo las etapas se ligan con este programa. La inteligencia es producto de factores ambientales y genéticos. La inteligencia posibilita la vida humana. La interacción con los objetos y el medio se debe a maduración cultural, cuestiones culturales y psiconeurales que se desarrollan interactiva y sinérgicamente y son necesarios. Desde que el bebé nace ya es activo, tiene esquemas de acción. Este es el dispositivo piagetiano, por lo cual él sí comprueba su sujeto activo. Un adecuado programa educativo permite que el estudiante comprenda o conozca objetos reales y no solo fantasiosos, y se adapte progresivamente a la realidad. Los primeros esquemas de acción del bebé
son succión, prensión, llanto, tensión, patada, audición, sostenimiento de la cabeza y movimiento ocular. Estos primeros movimientos del bebé son los que permiten la interacción con el medio y el conocimiento y la inteligencia posterior. La primera etapa es la fase de los reflejos. Para el bebé, toda la realidad es chupable, porque ese es el esquema que está usando en ese momento. Entonces, por ejemplo, la noción de realidad de un bebé es el pecho materno y alguna que otro juguete que tenga cerca, ¿verdad? Y muy importante, él no tiene concepto de yo. Es decir, él no entiende que yo estoy aquí y la realidad está afuera, sino que es como una mezcla entre realidad y él, porque no hay separatidad, es decir, no hay concepto de yo. La primera etapa es en esta fase de los reflejos. No hay concepción del cuerpo, todavía no hay concepción del cuerpo, sino que no pueden aceptar que ese cuerpo es suyo porque sencillamente no hay concepción de cuerpo. Todas las acciones del niño son perceptuales, significativas y acordes con los esquemas de acción, y la acción es la base del desarrollo cognitivo. Esto es fundamental. Hay un gran esfuerzo para conquistar la realidad, y en este momento, en estas primeras etapas, la realidad que se oculta al bebé, por ejemplo, se le oculta un objeto, esto se llama noción de objeto, el bebé no sabe que ella existe si no la ve, porque no hay concepto de realidad. Más adelante descubre y empieza a buscar el objeto, porque ya hay concepto de objeto, esto se llama noción de objeto en Piaget, porque ya empieza a ser real. Todo el funcionamiento del cerebro está orientado a adquirir, asimilar y acercarse a la realidad. El símbolo es la capacidad de imaginar y acercar lo real, aunque no lo veamos. Cualquier acción educativa que imponga romper el nexo con la realidad, con su entorno o con su cuerpo, que es parte de la realidad, está arriesgando seriamente el proceso natural de desarrollo cognitivo. En la primera etapa, de las primeras etapas, tenemos la inteligencia práctica. Aquí tenemos el bebé que lanza constantemente los vasos a ver si se quiebran, porque está investigando, está experimentando y tira entonces los vasitos de plástico, los de vidrio y diferentes tipos, a ver cuáles se quiebran y cuáles no. Y ya que hay las primeras estructuras de clasificación antes del lenguaje, aquí no hay lenguaje, ¿verdad? Entonces, cuando las personas dicen que el lenguaje es el que hace la inteligencia, pues no, porque la inteligencia del pensamiento existe antes del lenguaje, no depende del lenguaje. Aquí ya existe la capacidad simbólica antes del lenguaje también. Por ejemplo, un niño puede tener una representación del objeto de conocimiento madre compuesto por un conjunto de imágenes como la alimentación, el baño, ser acostado, levantado, los paseos, etc. Y quiero que pongan mucha atención a estas imágenes, porque esta realmente es la base del símbolo. El símbolo es la base de la inteligencia. El símbolo es la capacidad para pensar en algo aunque no lo vea, aunque no esté. Y eso es una conquista, porque no es algo que se da fácilmente, ¿verdad? Entonces, la representación mental es la codificación del mundo exterior, hechos, objetos que dan origen a la imitación, como lo vemos aquí, y a la simbolización, de tal manera que las dinámicas de ficción, de imaginación y de imitación producen identificación. ¿Me explico? Generando identidad. Esto independientemente de la... No creamos que estamos hablando de bebé, no. Esto sucede en un adolescente, exactamente igual. Es decir, que el ser humano se identifica con lo que logra simbolizar y tomarlo en un juego, incorporarlo en un juego que es un juego de ficción. Por esta razón, una pedagogía debe ser muy cuidadosa. Esto es un juego de ficción, ¿ok? La chica está jugando de que es enfermera o médico con el osito. Esto es un juego de ficción. Es muy probable que ella se identifique con ese rol durante un tiempo, puede cambiarlo más adelante, pero ya hay una identificación. Por esta razón, una pedagogía debe ser sumamente cuidadosa
tanto al elegir dinámicas de imitación como al orientar las relaciones paterna y materna, de tal manera que la identificación sea fortalecida tanto en la autoestima como en la sexualidad. El peligro es la posible inducción. Es decir, me refiero a que si hay una serie de actividades, de juegos, de ficción, es muy probable que haya identificación con los roles, sobre todo si esto se da continuamente y si está apoyado por otras técnicas. Esto no lo estoy inventando, ahorita les voy a mostrar la referencia científica con las neurociencias. Aquí vemos el lenguaje, cómo se va desarrollando junto con el símbolo, el pensamiento precategorial y precausal, el pensamiento precategorial de los bebés. Por ejemplo, aquí le pregunta el adulto, ¿por qué no se caerá el sol? A ver qué hipótesis tiene el niño. Y él dice, el sol se queda ahí porque hace calor. Esa es su hipótesis. ¿Y cómo es eso? Es porque es amarillo. Es decir, el sol se sostiene porque es amarillo. Esa es la lógica que está manejando el niño. Porque no puede crear categorías, grupos, ni causalidad. Por esta razón los niños son tan manipulables. Nos dice aquí Piaget, el pensamiento egocéntrico se caracteriza porque es una forma de comprender la realidad en que prima la autosatisfacción por sobre el reconocimiento objetivo. Es la distorsión de la realidad para satisfacer la actividad y el punto de vista del sujeto. El egocentrismo es inconsciente, resulta de una dificultad en distinguir entre lo subjetivo que yo quiero y yo pienso y lo objetivo y las características de la realidad. Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo. ¿Tienes un hermanito? Sí. ¿Y tu hermano tiene una hermana? No, él no. Yo soy mi hermana. ¿Y tu hermano tiene una hermana? Le pregunta, ¿por qué pataleas? Porque la sopa no me gusta. Si pataleo, va a estar rica. ¿Verdad? Es decir, vean las relaciones de causalidad tan primitivas con las que no podemos jugar, porque es una etapa en construcción. Recuerdo de mi institución, de mi kinder, puedo recordar cuando los chicos trataban de sacar la lonchera cuando querían ver a la mamá. Entonces uno les decía, ¿por qué quieres sacar la lonchera? Porque si saco la lonchera ya viene más temprano, o viene ya. ¿Por qué? Porque ellos siempre que sacaban la loncherita al final venía la mamá. Entonces son las causalidades de ellos, son muy diferentes de los adultos realmente y son muy delicados. Así que tenemos que tener esto claro. ¿Cómo piensan? Por ejemplo, aquí dice ella, los sueños son luces que nos manda la luna a nuestra habitación. La luna me sigue cuando paseo en la noche. Esto se llama animismo, cuando se le da vida a todo. La noche es una nube negra que se corre porque sabe que nos tenemos que ir a dormir. Es decir, los objetos tienen intenciones, los objetos tienen sentimientos, son personas para los niños. Recuerdo una vez cuando quería yo quemar un fósforo, estaba chiquitita y me puse muy triste porque creía que al fósforo le dolía que yo lo quemara, ¿verdad? Pero es otra lógica. Entonces hay que entender que cuando enseñamos a niños pequeños o a niños más grandes, vamos a verlo, hay que respetar las etapas y la forma de funcionamiento del cerebro. Aquí vemos todas las etapas en resumen: fase de los reflejos, de 0 a 1 mes, noción de objeto 4 meses, representación mental 8 meses, simbolización 9, imagen mental 9, preconcepto 16 meses, lenguaje 18, concepto 18, la segunda etapa preoperacional de 2 a 7 años, que se caracteriza porque no hay diferencia entre ficción y realidad todavía, ¿verdad? Ya en la tercera etapa, operaciones concretas, ya el niño posee acciones mentales, casi adultas, sumar, restar, dividir, ir a la casa, trayectos, etc., pero no los puede imaginar si no tiene objetos, no tiene esa capacidad. Y la cuarta etapa, de 11 a 17 o 18 años, según Sigler, estas se consideran hasta los 25 años, empieza a razonar en términos de relaciones entre conceptos, estructuras, abstracción, hipótesis, deducción, inferencia lógica, relación de relaciones. La conciencia se vuelve reflexionante, quiere decir que ya pueden pensar en ellos mismos. Sin embargo, esto no da para aceptar conceptos contradictorios, no da para tanto.
¿Por qué? Porque no se pueden aceptar las contradicciones cuando uno ha desarrollado estructuras lógicas de este tipo, porque son estructuras muy consistentes y muy coherentes. Por esta razón es una etapa óptima para tomar certeramente decisiones irreversibles, pues no cuenta todavía con la estructuración para hacerlo. Por lo tanto, la adolescencia es también una etapa delicada que hay que saber cómo llevar. Esas relaciones que el niño crea y que el joven crea hasta los 17, según Ziegler, hasta los 25, según el investigador Robert Ziegler, desafortunadamente es hasta los 25 años que las personas estamos logrando llegar a ese tipo de relaciones en general, ¿verdad? En los experimentos que él ha hecho en Europa, en Estados Unidos, no lo consiguen antes de los 25 años. Cuando nos encontramos con esta idea, muy interesante, por otra parte, pero la identidad de género es por un lado, la orientación sexual es por el otro, el sexo es por el otro, y la expresión de género es por el otro. Aquí estamos viendo un ser humano fragmentado, no integral ni integrado, sino fragmentado en pedazos, y se les está ofreciendo esto a los chicos como si con la construcción de estructuras que ellos tienen, esto fuera factible asimilarlo. Una cosa es que alguien pueda repetir esto, lo puedan repetir, y otra cosa es que lo puedan asimilar. No sé si ustedes ven la contradicción entre esto, que es una fragmentación del sujeto humano, y al mismo tiempo decir que el cuerpo es un cuerpo para el placer, y que es muy importante, y que el cuerpo es importantísimo, que es la base prácticamente del bienestar, que el sexo y el bienestar van juntos. Es decir, que el cuerpo es importantísimo por una parte, y por otra parte hacemos esto con el cuerpo. Y presentar esta contradicción a los chicos adolescentes que, como les digo, apenas están logrando dominar las estructuras formales, porque además en Costa Rica, según nuestra investigación, estamos un poco más atrasaditos en unas investigaciones que hicimos. Es decir, que puede ser que esto llegue incluso más tarde de los 25 años, las estructuras formales. ¿Cómo manejar estas contradicciones sin entrar en conflicto? Me pregunto. Aquí vemos que esto es cierto en los programas. Dice diversidad sexual, este concepto es contrario a la tradicional dicotómica hombre-mujer, es decir, no existen hombres ni mujeres. Lo que está fuera de esta posición entonces es patológico. Para mostrar la diversidad de expresiones y vivencias de las identidades y orientaciones sexuales, particularmente de aquellas que tradicionalmente no han sido reconocidas, es decir, hay una falacia de inatingencia. Una cosa es reconocer las diferencias entre todos los seres humanos, con las cuales todos creo que estamos de acuerdo, y cuestión muy diferente es adaptar esas diferencias a mi vida. Adaptar eso y asimilarlo a mi vida y ordenar mi vida de acuerdo con eso. Son cuestiones muy diferentes. Para mostrar la diversidad de expresiones y vivencias de las identidades y orientaciones sexuales, abajo pretende trascender la dualidad normal-anormal, es decir, todo es normal. No existe dualidad anormal-normal, es decir, cualquier cosa, cualquier comportamiento es normal. Matar está incluido, es normal. Comprender que todas las expresiones son válidas, no lo invento yo, aquí lo dice. Comprender que todas las expresiones son válidas. Expresiones significa formas de comportamiento, de vestimenta, de hablar, etc. Todo es válido. No sé si ustedes pueden pensar en toda la enorme diversidad de comportamientos que están incluidos aquí, puesto que ahí lo dice todas las expresiones son válidas. Nos dice el programa que hay cuerpos y corporalidades, y nos dice que la corporalidad es entendida como la vivencia subjetiva de dicho cuerpo. La vivencia subjetiva del cuerpo comprende afectos, vínculos, placer, identidades y diversidades, la salud y el bienestar, la cultura, el poder y la violencia. De esta forma se trata de un cuerpo cargado de representaciones sociales y culturales, así como de un cuerpo sujeto de derechos. Entonces, el cuerpo, la concepción de cuerpo para ellos es creada socialmente, estoy de acuerdo, me parece que es creada socialmente, pero se usa esto como si fuera una desventaja, como si fuera algo negativo.
Es decir, si lo construyó la sociedad debe ser algo muy malo. Está implícito. Identidades y diversidades nos dice que todas las identidades y diversidades, es decir, si yo me identifico con esta botella y yo sueño que soy esta botella, es válido, no hay ningún problema. Si yo me identifico con esta silla y sueño que soy esta silla, no hay ningún problema, porque me están diciendo que todas ellas son legítimas y respetables. Siendo todas las personas sujetas de derechos y responsabilidades, no dice cuáles en todo el programa, todas ellas legítimas. No sé si podemos ver claramente que si es todas ellas, pues la pedofilia está incluida. Es decir, violar a un niño está incluido. Violar a un animal está incluido. Y si no digamos violar, digamos que no, porque puede confundirse. No, digamos que la relación sexual amistosa, amorosa y aceptable con una silla, con un animal, con un perro, con un gato, con un niño, yo no lo estoy inventando. Aquí dice que todas ellas son legítimas y respetables, todas. Por ejemplo, una mujer que se identifica como tal, una muchachita que no tiene relaciones sexuales, puede ser virgen, no sé, ¿verdad? Se identifica como tal y además se considera heterosexual, no es lésbica, no es lesbiana. Dice aquí que puede tener de manera ocasional o frecuente, no hay ningún problema, contactos sexuales con otras mujeres. No hay problema, vaya, experimente con otras mujeres siendo heterosexual. Después dice, de igual forma existen hombres que sin considerarse gays pueden tener encuentros sexuales con otros hombres. Dice identidad de género, entonces hace referencia a la vivencia interna individual del género, tal como cual persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos quirúrgicos. Es decir, ya le está ofreciendo a los chicos que cambien de sexo quirúrgicamente, es decir, no es algo que uno invente, es real, está en el programa, mucho más que esto, es para escribir un libro entero. Aquí tengo muy poco tiempo. Las dicotomías pedagógicas que los pedagogos tenemos que elegir son estas en este momento. O bien hacemos un programa pedagógico o hacemos un manual. Lo que acabamos de ver es un manual. O bien escogemos contenidos o habilidades, verdad o falacias, búsqueda de verdad o relativismo. Es decir, relativismo es que todo es válido, cualquier cosa que se les ocurra puede ser válido. Educación contra inducción, porque la inducción es influenciar a alguien para que haga algo, susurrarle a alguien para que haga algo. Educación versus adoctrinamiento, libertad versus manipulación, etc. Humanización versus consumismo, ser humano integrado versus ser humano fragmentado, ser humano integral versus la renuncia al cuerpo biológico como referente identitario, persona contra cuerpo, identidad local contra globalización a nivel político. Entonces, el problema es que tenemos que neutralizar esa repetición y elegir un programa serio, científico. El cerebro del recién nacido es mucho más lento que el de un adulto, 16 veces menos eficiente. Sin embargo, conforme avanza la mielinización, se dispara el desarrollo completamente en estas edades. Es una edad básica clave. En epigenética estamos diciendo lo que es la base científica pedagógica en este momento. Es el estudio científico de los factores no genéticos que interfieren en la determinación de la ontogenia y del desarrollo interno de un organismo y su manifestación externa. La idea que teníamos de que los seres humanos son solo lo que está escrito en nuestros genes, desde su concepción está cambiando a pasos agigantados y la ciencia está descifrando el lenguaje que codifica pequeñas modificaciones químicas capaces de regular la expresión de multitud de genes. Entonces ya se introduce la noción de que nuestras propias experiencias pueden cambiar la genética, no en su constitución, sino en su expresión. Es decir, hay una elección de genes y algunos genes pueden dormirse de acuerdo con la experiencia y otros pueden despertarse.
Entonces, me refiero a que las experiencias son realmente importantes para cambiar algo. Luego están las neuronas espejo, como ustedes saben, son de los descubrimientos más interesantes de las neurociencias de los últimos tiempos, y nos dicen que todos tenemos neuronas en el cerebro que nos permiten imitar, y que todo conocimiento y empatía se basa en imitar gestos, actitudes, sentimientos de las otras personas. Entonces, se activan cuando un animal ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Y se activan tanto al realizar una acción como cuando se observa a otra persona realizando la acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que toda actividad educativa que se base en acciones de imitación, hay que ponerle atención porque es muy eficiente por este tipo de neurona. Lo que sirve para medir esto es la estimulación magnética transcraneal. Entonces tenemos con el hallazgo de estas neuronas espejo, con la epigenética que cambia los genes, la experiencia cambia los genes, y con la plasticidad cerebral que además se adapta a las diferentes circunstancias, es sumamente frágil el vínculo es decir, es sumamente peligroso darle al niño actividades en las que esto se junte, todo esto. Neuronas, porque si estamos activando neuronas espejo, la epigenética con experiencias y además la plasticidad cerebral con experiencias, es muy probable que realmente estemos influyendo al niño o al joven adolescente, porque esto no tiene edad. Dice, la imitación sumada a los juegos de ficción o teatro que implican representación, simbolización, identificación, puede ser usada exitosamente para inducir conductas, ideas, preferencias, ideales y metas. Es decir, puede fácilmente manipularse si se están mezclando, juntando en sinergia diferentes tipos de actividad pedagógica que promueven la identificación. Y la identificación está ligada a la identidad e incluida la identidad sexual, obviamente, no está excluida la identidad sexual. Por ejemplo, juegos de ficción y teatro promovidos por el programa. El programa dice que ayuda a disminuir las resistencias, reduce la racionalización, esto es muy grave, ellos mismos lo confiesan, que sus actividades... Sí, no lo estoy yo inventando, es que lo leo. Es decir, dice que reducen la racionalización, es decir, en eso están claros, y facilitan la expresión de sentimientos y emociones, posibilita que las y los estudiantes exploren, piensen, y esta palabra es fundamental, practiquen diversas formas de expresión, se refiere a la sexualidad, diversas formas de expresión. Si nos ponemos a pensar en las neuronas espejo, en la plasticidad, es decir, esto es lo que dice la ciencia, simplemente cómo funciona el cerebro. Para recopilar información se pueden tomar en cuenta las actividades de mediación pedagógica desarrolladas, tales como una dramatización. Esto es función simbólica, esto es representación simbólica, esto es imitación, esto es estimulación de las neuronas espejo, claramente un juego, una exposición, una encuesta, una campaña, entre otras. Dice además que se van a dedicar a valorar el impacto, a ver si consiguieron cambios de estos procesos educativos en los cambios y conocimientos y actitudes prácticas del estudiantado en relación con su afectividad, sexualidad en el mediano y largo plazo. Es decir, se va a investigar a ver si se consiguió cambios en las conductas, en la identificación de los estudiantes. Aquí tenemos más juegos de ficción, que esto es lo que propone el Ministerio de Educación del programa. Representación teatral. Creo que fui clara al explicar lo que es la simbología, que la simbología está ligada a la representación mental y que la representación mental a su vez está ligada a la imitación y que la imitación a su vez está ligada a la identificación y ella es la base de la identidad de una persona y está incluida la identidad sexual, no está excluida la identidad sexual.
Dice representación teatral de 2 o 3 minutos en la que ellas van a estar actuando como hombres y ellos actuando como mujeres. Página 41, que se imaginen que son diputadas y diputados que dictan las leyes en el país y que por lo tanto van a escribir proyectos de ley orientados a impulsar cambios culturales necesarios. Se propondrá, esta es la página 41, ahí más abajito dice, se propondrá a los estudiantes que mediante el diseño de esculturas humanas se representen ellos mismos como esculturas y deberían que representen cómo deben ser las relaciones entre pares y en parejas. Se les pedirá que diseñen una escultura humana, aquí dice más adelante, realizando diferentes actividades sexuales, y esas esculturas son ellos mismos, es decir, la identificación es todo un trabajo para la identificación. Aquí tenemos otros juegos de ficción. Dice, para recopilar la información se pueden tomar en cuenta las actividades de mediación desarrolladas, tales como una dramatización, un juego, una exposición, una encuesta, una campaña. Si a este tipo de actividad se le añade un discurso aprobatorio de esas conductas por parte de la autoridad educativa, es muy probable conseguir que los chicos realmente se identifiquen con los comportamientos que se les presentan y que han practicado como si fuesen positivos. Es decir, ya no sé si me explico la sinergia que hay entre una actividad lingüística en la que el educador como autoridad aprueba la conducta, más el otro tipo de juegos que son juegos simbólicos de imitación y además son juegos en los que el niño no puede cuestionar lo que está haciendo, porque además eso no está incluido, ninguna crítica está incluida. Y aquí tenemos a los representantes del ministerio explicando más cuestiones aquí. Dentro de las estrategias curriculares, bueno, es aquello que complementa lo que se hace en el aula, que son jornadas sobre la y sexualidad para los y las docentes, para los y las estudiantes también. Y también va a estar presente en todos los procesos que nosotros realizamos, festivales, ferias, actividades que realizamos con las y los estudiantes, donde vamos a tener en cuenta el tema. Por supuesto que hay momentos especiales específicos donde se da la celebración de actividades y fechas importantes que nosotros vamos a utilizar para promocionar la educación y la formación de este tema, y también talleres con familias que se van a hacer desde los espacios curriculares. La complementariedad curricular, con esto quiero decir de qué manera, y esto es muy importante, porque no se debe confundir con transversalidad, sino que el programa de estudios, los contenidos que deben de ser desarrollados están presentes en algunos contenidos de algunas materias específicas. Si bien hay 2 espacios específicos, solo de afectividad y sexualidad, que son los únicos. Esos temas también van a ser abordados desde otras materias. En primer y segundo ciclo, los programas de ciencias, de educación para la vida cotidiana, de estudios sociales, de orientación, que son programas nuevos y que la unidad de afectividad y sexualidad se trabajó en conjunto con las otras 2. Y en el tercer ciclo, en ciencias, específicamente en el espacio a cargo de los profesores y las profesoras de ciencias, esa unidad temática que se llama afectividad y sexualidad. También en los programas de cívica, que ya tienen contenidos que tienen que ver con esta formación, y en los programas de orientación. Y en el programa de educación diversificada, décimo año específicamente, en 3 grandes programas, en el de orientación, el nuevo también, junto con el programa de psicología, y el espacio específico de afectividad y sexualidad, que es una actividad, es una nueva materia que se incluye en la currícula y en el horario de las chicas de décimo año, que va a ser impartido por docentes de psicología. Entonces, si el estudiante conoce y puede ser influenciado mediante la acción física y mental, esta acción creativa y receptiva es conveniente si se usa para crear juicio crítico, pero en la mente está ligada a los juegos de ficción e imitación. Entonces, ellos funcionan induciendo o desalentando las conductas.
Una educación de calidad minimiza esa influencia, propiciando la objetividad, el análisis racional, la toma de distancia, el debate respetuoso, incluyente y sereno. Si los modelos educativos o de pares sociales son usados con juegos de imitación, no son analizados críticamente, estamos en presencia de una inducción, es decir, se induce una conducta. La inducción se debe a lo siguiente: fragilidad o confusión epistemológica en este programa, neuronas especulares o espejo orientadas a aceptar un contenido, uso erróneo de la pregunta pedagógica, buscando respuestas correctas, en lugar de poner a pensar al niño, uso de falacias en el diálogo y en el material didáctico, insistencia lingüística en aceptar alguna idea impuesta por el adulto, como si fuese una verdad incuestionable. Enfocar la actividad solo en aprender un contenido, sin jamás criticarlo. La crítica está totalmente prohibida. El símbolo unido a la imitación, el mal manejo de la plasticidad cerebral y la admiración manipulada hacia nuevos héroes, porque además en esa identificación crean héroes para que se identifiquen con nuevos héroes. El sesgo peyorativo refuerza estereotipos y lo vemos aquí, que entonces primero se presentará al grupo al que le correspondió discutir mitos asociados al placer. Inmediatamente después de este grupo expondrá el grupo que analizó las verdades. Es decir, aquí estamos hablando de mentiras y de verdades. Vean qué interesante. Una vez presentados los dos grupos, la persona docente se encarga de que suficientemente claro debe quedar cuáles son los mitos y cuál es la información correcta, que los aclara. Es decir, todo lo que sea diferente de esto es un mito, es como un invento, como una especie de leyenda. Página 37, crear prosélitos, crear publicistas. Se les recomendará la misión de transmitir a través de mensajes como en una campaña publicitaria, óigase, publicitaria, no lo estoy inventando, accesible para todos al resto del estudiantado, la perspectiva de una vivencia plena y orientados al crecimiento y bienestar. Estas relaciones serán placenteras, seguras y producen bienestar. La otra falacia es siempre juntos, placer y bienestar. Siempre juntos, para que el cerebro que es ingenuo, el cerebro de muchas personitas lindas ingenuas, simplemente asocie inmediatamente placer, bienestar, bienestar, placer, bienestar. Pero el bienestar es muchas cosas. Está incluido, claro, el placer, pero es muchas cosas. Crear prosélito y propagandistas, dice, álbum de fotografías sobre los movimientos y luchas por los derechos sexuales y reproductivos, marchas y manifestaciones públicas, todo esto es parte de las actividades, involucramiento y participación de todas las personas, no es que unas sí, otras no. Crear prosélitos y propagandistas, seguimos, eso es parte de eso, es todo un programa político, ¿verdad? No es educativo, eso solamente es un programa político. Las neuronas y la pedagogía, es fundamental entender el cerebro. El juicio crítico es la base de una pedagogía liberadora y puede neutralizar la sola tendencia a imitar. Pero todo adoctrinamiento ciego o repetición constante, sin cuestionamiento, daña, no solo es un problema sexual, en realidad, es que daña el proceso de las promesas de neurona espejo, que el proceso de la promesa de la neurona espejo es desarrollar capacidad creadora, no solo asimilatoria, sino creadora. Entonces daña también el aspecto el desarrollo intelectual cognitivo. Gracias al hallazgo sobre la plasticidad del cerebro que fomenta la permanente construcción y entramado de redes sinápticas, hoy sabemos que con la adecuada influencia del medio es posible redireccionar las desventajas genéticas, así como potenciar las ventajas innatas. Esta plasticidad debe trabajarse para crear juicio crítico cuando hay una sinapsis y se conecta eléctricamente. Entonces, lo que intentamos en pedagogía es que esto no se quede aquí, sino que haya nuevas y nuevas y nuevas y nuevas relaciones. Para esto es fundamental los contenidos comparativos.
Si no hay comparación, si no hay crítica, si todo es aceptación y obediencia y memoria y memorización, es muy difícil desarrollar inteligencia. En una pedagogía de calidad, como la que queremos, por lo menos yo me he dedicado toda mi vida a tratar de buscar esto y a practicarlo con bastante éxito, la verdad. El diagnóstico es la base, el debate respetuoso e incluyente debe tener la prioridad. Si no hay posiciones contrarias y diferentes, el debate no tiene beneficios ni tiene sentido. Las posiciones deben ser escuchadas y respetadas, no necesariamente aceptadas, son cosas muy diferentes. Los pilares son la investigación, creatividad, juicio crítico, respeto mutuo, valores morales comprendidos y razonados, no simplemente obedecidos. Se centra en el proceso que sucede en el aula más que en el plan y dignifica al ser humano. Promueve la integralidad del ser humano, no la fragmentación del ser humano. El adulto usa diálogo clínico, esto significa que sabe preguntar. Yo no le pregunto a un niño para que me dé una respuesta que yo quiero. Yo le pregunto a un niño para que él aprenda a crear su propia posición, tomando en cuenta otras, pero es su propia posición. Yo no uso la pregunta ni la encuesta pedagógica para que el niño repita lo que yo quiero que repita. Usar diálogo clínico crítico es fundamental, saber preguntar al joven. La pregunta educativa no busca respuestas correctas. Si se equivoca, más bien es una gran oportunidad para que busque nuevas salidas. Cuando usamos el diálogo para que piense como nosotros, estamos peligrosamente induciendo al niño con nuestras ideas. Y tenemos que saber que si vamos a inducir, por lo menos sepamos que estamos induciendo y sepamos con qué estamos induciendo e influenciando a este pequeño, que son chicos, aunque tengan 15 años, son realmente niños en desarrollo. La pedagogía de calidad desarrolla simultáneamente observación, exploración, juicio crítico, causalidad, estabilidad en la atención, descubrimiento, curiosidad, concentración, variables, ética, valores, receptividad y creatividad, sensibilidad social, clasificación, solidaridad, que no está aquí, por ahí anda, independencia emocional e intelectual, relaciones interpersonales, secuencialidad, búsqueda de verdades, objetividad, cientificidad, cuestionamiento ante las modas que se les venden, juicio crítico, es un pilar, solidaridad, operaciones de clasificación, estructuración, creatividad, y el resultado es un pensamiento libre y propio, porque hay libre albedrío a la hora de elegir, pero primero tenemos que saber muy claramente de qué es lo que estamos eligiendo. En conclusión, se crea inteligencia y razonamiento. El concepto de economía pedagógica es que la pedagogía es un arte. La pedagogía no es solo lo que ponemos en un programa ni lo que damos. La pedagogía es lo que omitimos, lo que ocultamos, lo que no decimos. Aquí son estos los temas silenciados por el programa, son temas que no se tocan, son los tabús de este programa. Nunca se habla de abstinencia, eso no existe, ni tampoco es algo deseable. No se habla de que no existe el sexo seguro, porque como sabemos, eso no existe, es un mito, no hay sexo seguro. Hay una protección parcial, pero no es una protección total para poder hablar de que realmente hay sexo seguro. No se habla de buscar una sola pareja, eso no es interesante. No se habla de sexo dentro del matrimonio, tampoco es que sea nada interesante. No se alienta a esperar etapas de mayor madurez, que esto es gravísimo, para cuando el joven sepa realmente lo que quiere y lo que siente. No se habla de las consecuencias para la salud de las relaciones sexuales. Se habla de infecciones, nada más. Infecciones como una gripe, como te dio una gripe, no creo que el SIDA sea una gripe, sinceramente, ni tampoco creo que el papiloma sea una gripe, pero no se habla de enfermedades sexuales. No se habla de que la actividad sexual temprana interfiere con las metas de la vida, con los estudios y con el tiempo de estudio. No se habla del funcionamiento del cerebro ni de los peligros de algunos tipos de actividad pedagógica, tampoco, la propia pedagogía. Tampoco se habla de la crítica a estos sistemas presentados a ellos. No hay crítica a ese pensamiento. No se habla de promiscuidad,
porque eso, al contrario, se fomenta. Enfermedades mentales en relación con el sexo. Recordemos que hay disforia de género que está realmente considerada una enfermedad y las personas merecen que se las atienda con todo amor, con todo respeto, con toda sinceridad. De eso no se habla. No se habla del dolor que crea la industria pornográfica y el vicio de la pornografía. Son temas que nadie trata en este programa. La prostitución tampoco. No se habla del peligro de la adicción al sexo, de la adicción a la pornografía. No se habla de los argumentos de género en que se ampara la pedofilia, ¿no? Porque ellos consideran que todas las expresiones son válidas, toda expresión sexual. Entonces tampoco se critica la pedofilia, no se critica el incesto, no se critica seriamente el abuso sexual, aunque dicen que lo introducen o que lo tratan, pero no es real, porque no se habla específicamente de qué tipo de abuso, sino que eso queda, pues, queda ahí a la conversación, a lo que se habla en la clase. No se habla del debate en contra del aborto, no, por favor, esos son derechos reproductivos, no hay debate, todo el mundo ya los aceptó seguramente, no sé. No se habla de la industria de venta de órganos del aborto, eso está prohibido hablar de eso. Ni siquiera se habla de enfermedades sexuales, no se habla de disentir, estar en desacuerdo con este discurso es tener un mito en la cabeza. Eso es de gente religiosa, ¿verdad? Eso es de gente retrógrada, ¿qué más? Medieval, sí, es que se me olvidó porque es tan larga la lista que fundamentalistas, medievales, retrógrados, ignorantes, tontos, oscurantistas, ¿qué más? ¿Se me queda? Tradicionales, reprimidos, enfermos. Es decir, dentro de esta visión no existe la posibilidad de que una persona pueda ser atea y no esté de acuerdo con el programa, por ejemplo, que hay muchísimos que son ateos y están en contra del programa, eso ni siquiera lo mencionan. Científicos que por razones científicas están en contra del programa, no por ninguna razón religiosa ni de esa índole. La redacción es parcializada, se habla de prejuicios y mitos, no se habla de que simplemente hay gente que piensa distinto. Mira qué interesante, ¿por qué no dialogamos? ¿Qué será lo que ven distinto? ¿O qué? No, eso no existe. Aquí habla de lectura connotativa, denotativa y estructural. Como ustedes saben, esto es de los años 70, aunque ahora lo publicaron en el 86. Es decir, es un concepto de la lectura completamente obsoleto. Luego, todo cambio es bueno. Si vamos a cambiar, es excelente. Aunque, ¿por qué vamos a cambiar eso? Eso no importa. Lo importante es que todo cambio es maravilloso. Y hay un grupo de gente que está en contra del cambio. Mágicamente, todo cambio es malo. Es una falacia, ¿verdad? Luego, muy interesante, está orientado a la ciudadanía global y local. Todo está orientado a la globalización, a los derechos sexuales y reproductivos. Lo que se llama aquí reproductivo no son solo métodos anticonceptivos, lo cual pienso que podría ser muy interesante que los chicos lo conozcan. Hay diferentes opiniones, por supuesto, pero me parece muy importante. No es solo eso, es que es directamente el aborto, no solo la posibilidad, sino la legalidad y la factibilidad del aborto de diferentes formas de realizarlo. El presente diseño curricular considera la participación activa, crítica y reflexiva. Suena precioso, porque además suena precioso, todo el discurso es lindísimo. Estudiado para el desarrollo de competencias, estamos en el mecanicismo a nivel local, nacional y global. Y a nivel institucional se implementan estrategias de evaluación que permitan evaluar el impacto. La educación, entonces, es una educación transnacional, es una educación que está hecha para incidir en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en un nivel local, nacional y global. Es decir, esto está dirigido globalmente y está respondiendo obviamente a una globalización, una transnacionalización de la educación y de la cultura. La educación transnacional nos dice que hay una verdadera
ciudadanía planetaria, que entonces ya entendemos, cuando decían que era para una nueva ciudadanía, yo me preguntaba, ¿cuál ciudadanía? Pero si ya son ciudadanos costarricenses, son ciudadanos ticos. No, aquí no son ticos, aquí es una ciudadanía planetaria, es decir, una ciudadanía mundializada. El aborto implícitamente visto como un derecho sexual, derechos sexuales y reproductivos. Los estudiantes en su grupo investigan a través de internet en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, movimientos o grupos que en Costa Rica trabajan y defienden derechos sexuales y reproductivos. Es decir, ya los conectan internacionalmente con las ONGs que están en esa misma línea. Dice, otros que no incluyeron las tarjetas también son derechos sexuales. Es decir, hay un montón más de derechos sexuales que todavía no están incluidos. Tampoco hay deberes por ninguna parte, ¿verdad? Deberes. Y dice, algunos de los derechos reproductivos son los siguientes: autonomía y autodeterminación del propio cuerpo e interrumpir el embarazo en los casos en que la ley lo permita. Aquí estamos con el placer de nuevo. Son chicos hedonistas, solo viven para el placer, mueren por el placer, trabajan por el placer, duermen por el placer y hasta estudian en diferentes asignaturas lo mismo, el placer. Erotismo tiene que ver con la capacidad para experimentar placer. Este a su vez se relaciona con la satisfacción, con sentirse bien. Volvemos al bienestar. Por lo tanto, con bienestar. Esto aparece por todos lados. Es decir, la seducción de alguna manera se va a llevar a cabo con el cuerpo, la mirada, el tacto, la palabra, el movimiento, con todo lo gestual, obviamente inducir. Desde esta perspectiva podemos entender erotismo como sinónimo de placer. Y aquí está, todas las veces que aparece placer, aquí podemos ver los verdaderos valores del programa. Aquí tenemos placer, en esta sola toma aparece 35 veces, bienestar 37, corporal 46, genitales 46 veces, coitales 46 veces, amor, el amor aparece 2 veces, el embarazo aparece 2 veces, el respeto, tanto que se habla de respeto, aparece una vez, el término infección aparece una vez, responsabilidad 0. Claro, se hablaba lindísimo en el discurso inicial, pero aquí aparece 0, responsabilidad, enfermedad 0, abstinencia 0, placer 35 veces, bienestar 37, corporal 46, genital 46, coital 46. Responsabilidad 0, enfermedad 0, abstinencia 0, infección 1, por dicha, respeto 1, embarazo 2, hay alguna posibilidad de quedar embarazada, amor 2. Promoción de vivencias sexuales diversas, porque además tienen que ser diversas. Potenciar la vivencia de una sexualidad integral y plena, que promueve el desarrollo integral. ¿Pero qué es integral? Acabamos de ver un ser humano desintegrado. Las diversas expresiones y prácticas sexuales. Dice, los cuales incluyen mandatos sobre cómo, mandatos sobre cómo vivir la sexualidad del propio cuerpo. Bueno, aquí podríamos seguir, pero bueno, es el placer y bienestar, de nuevo juntos. Históricamente en nuestras culturas la sexualidad se ha asociado con lo prohibido y reprimido. Por eso esto es bueno, porque lo otro es malo, reprimido. Sí, claro, es cierto. Ha habido mucha represión, es cierto, claro. Pero eso no garantiza que esta sea una salida adecuada. Sería una falacia también. Legitimar los placeres de la vivencia de una sexualidad segura. ¿Cuál es segura? Me pregunto. Garantiza bienestar y garantiza qué ingenuidad. Bienestar y desarrollo. No se segmentan ni parcializan las vivencias, sino que se integran. Los afectos y vínculos, porque no es amor, no es ternura, no es solidaridad, no es contenido, no son valores, son afectos. Hoy te amo, mañana no te amo.
mañana quiero otra cosa, mañana después otra cosa, es decir, son afectos, no son de ninguna manera ni valores ni contenidos. Los afectos y vínculos, dice, la vivencia del amor y de sus diversas expresiones, es decir, expresiones como puedo amar a los perros, puedo amar a los gatos, puedo amar a una silla, puedo enamorarme y casarme con mi computadora, etc. Porque son afectos. La ideología es todo conjunto de ideas, creencias o valoraciones que caracteriza a un grupo, persona, colectivo, sector y sirve para plantear un plan de acción. La ideología es desde el marxismo aquellas ideas, creencias y valores que no concuerdan con la realidad y tampoco son comprobadas científicamente y son parte de la superestructura, y la función de la ideología es facilitar el dominio de las poblaciones. Yo no quiero dar mi posición, es bastante objetiva, trato de no ser pasional en estos temas porque son temas que deben verse científicamente y eso es lo que he intentado. Aquí tenemos la definición de ideología. Quiero saber si ustedes, levantando la mano, me podrían decir si creen que las ideas que acabamos de mostrar son o no son ideología. Si creemos, sí.